gracias a Dios por este día, este domingo. Bienvenidos aquí en la transmisión también. Y pues bueno, estamos celebrando, o estamos por celebrar el primer domingo del mes, nuestro servicio de la mesa del Señor. Le decimos Santa Cena por tradición, pero en realidad es la mesa del Señor, donde el Señor decía que todas las veces que participáramos del pan y del vino, lo hiciéramos en memoria de Él, y que con eso anunciábamos su muerte, ¿verdad? Y también la esperanza de que Él regrese, amén. Y pues bueno, puede ver el título, los que nos siguen, el título de esta mañana es Tú que juzgas, y yo me atreví a poner juzgar no es malo, sino lo malo es hacerlo injustamente. Y es algo que, pues por un lado vamos a analizar, vamos a tratar de ser honestos esta mañana y ver que es una de las cosas que, aunque sí está estipulada, establecida en el Sermón del Monte, allá en Mateo 7, también es algo que el apóstol Pablo desarrolla con los corintios y dice que nosotros hemos de juzgar ángeles. Habla y dice ahí cosas que tienes que juzgar las cosas de esta vida y no ir ante tribunales humanos, ¿verdad? Entonces, más bien lo que ha pasado con esa sentencia, ese enunciado de no juzguéis para que no seáis juzgados, lo hemos usado como aquella frase de los vasos, de los pies de barro, ¿eh? En realidad, o sea, quizá era un buen corazón quien lo dijo, pero al principio, pero terminamos la mayoría usándolo como una excusa para no tener una opinión, para no juzgar. Obviamente hay una línea muy delgada entre la murmuración, vamos a poder tocar un poco de eso este día, pero quiero que vea conmigo ahí Romanos 2.1, vamos a partir de esta cita, por eso nuestro título. Si se ha fijado, el título del mensaje siempre tiene que ver con alguna frase del texto que vamos a desarrollar. En esta ocasión es Romanos 2.1, y entonces el apóstol Pablo dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y entonces, con el favor de Dios, para los que les gusta apuntar o tomar ahí un screenshot, una captura de pantalla, vamos a ver 9 lineamientos para juzgar correctamente. Le digo, usted puede ver ahí en Corintios, en Romanos, cómo el apóstol Pablo, o sea, por un lado también Jesús dijo en el Sermón del Monte: no juzgues para que no seáis juzgados. Pero también en el Evangelio de Juan dice: no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Entonces, por eso le digo, no es malo juzgar, sino lo malo es hacerlo injustamente o de una manera como desapegándose a estos lineamientos que vamos a ver hoy conforme a la palabra. Le preguntaba también a la inteligencia artificial, al copilot, en mi caso que trabajo con Windows, si había algún estudio del porcentaje de deserción o de gente que se va de la iglesia a causa de sentirse juzgados, porque es algo que es una variante que entra en las situaciones de hoy día, ¿verdad? No un hecho específico, un hecho concreto, sino también la percepción, yo cómo me siento. Mucho tiene que ver el cómo me siento. Quizá nadie me está haciendo nada, pero si yo soy una persona, hombre o mujer, de baja autoestima, voy a pensar que todo es por mí, la mala cara, que no me salude. Entonces es el cómo me siento, ni siquiera es un hecho concreto, mire, se le juzgó por esto, sino que es la percepción, ¿verdad? Entonces le preguntaba a la inteligencia artificial si había un estudio. Hay un estudio de la OEA donde determinan ellos, del año 2023, el año pasado, que el nivel de deserción de la iglesia es 17%. Para que lo podamos entender en términos concretos, 2 de cada 10, o si usted es una familia promedio de 4 o 5 integrantes, uno de ellos, por sentirse juzgado, va a terminar alejándose de las cosas de Dios. Le comentaba al principio, quiero que seamos bien honestos, porque quizá algunas veces es por el cómo nos vestimos, porque bueno, ahí te dice los rubros, ¿verdad? Bueno, las 4 cosas principales es la apariencia física, ¿no? Que incluye el cómo te ves en tu vestimenta, el perfume que usas, si te bañas o no te bañas, quizá, ¿verdad? Si tienes tatuajes o no. Otro es de las decisiones que tomas, ¿no? En cuanto a pareja, o sea, porque es algo que en ese estudio decían los jóvenes siendo juzgados, hombre o mujer, de la pareja que escogen o que llevan a la iglesia o que se atreven a presentar como novio o novia en algún día, refiriéndonos a cuando es gente del mundo, ¿eh? Gente que no es de
de la iglesia. Entonces, eso se sienten juzgados, obviamente de decisiones de la índole que sean, financieras, de estudio, de vivir, etcétera. Y en todo ello entendemos que va implícito la fe, va implícito la enseñanza, va implícito la doctrina, ¿verdad? Y es por eso que se convierte así. Y entonces es como el día a día, ¿no? Día a día juzgamos, o sea, ¿qué me voy a comer? Me puedo comer 3 donas en lugar de 2, ¿verdad? Pero si me las como, entonces van a ser más calorías que quemar, por un ejemplo, ¿verdad? La soda o la comida, qué ropa ponerte, bueno, me puedo ir con short, pero hoy va a nevar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de alguna manera, es un juicio también. Entonces, yo encontré en la Biblia 9 lineamientos para juzgar correctamente. Se los voy a leer para los que no lo ven, sino que lo están escuchando. Y entonces, cada uno de esos tiene una cita, lo vamos a poder poner ahí en la página. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Romanos 2.1 dice que te consideres a ti mismo. Mateo 7.1 dice que consideres la medida con la que vas a medir. Ahorita vamos a hablar de cada punto. Juan 8.17 dice considera los testigos o los testimonios, ¿no? Conforme a la ley. Juan 12.48 por su parte dice considera la palabra escrita, la Biblia, ¿qué está escrito? Considera la voluntad de Dios, Juan 5.30. Considera la ley divina, Juan 7.24. Y tenemos al final 3 variantes que tenemos que tener bien claro al momento de juzgar. Uno, el Señor mismo es el que va a juzgar los secretos. No nos corresponde a nosotros juzgar los secretos, Romanos 2.16. El Señor mismo va a juzgar las intenciones, porque a veces nosotros queremos juzgar las intenciones, ¿verdad? No es que así fue y así lo hiciste, a veces le atinamos, pero muchas veces no. Primera de Corintios 4.5. Y por último, el Señor va a juzgar las obras, tal como lo puede leer ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Fueron abiertos los libros y fueron juzgados por las obras, hechos concretos, ¿sí? Aquí ya no es intención, aquí ya no es secreto, aquí ya son las obras. Entonces, en el primero le ponía el texto de Romanos 2.1, que fue con el que empezamos leyendo o abriendo nuestro estudio esta mañana, que dice, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Entonces le digo, seamos bien honestos, y cuando en la Biblia leemos, en el Sermón del Monte, no juzguéis para que no seáis juzgados, lo que terminamos haciendo es irnos a un extremo, nos polarizamos. No, yo por eso no juzgo, yo por eso no digo nada. Y entonces usted sabe hoy que gracias al internet y a las plataformas digitales, todo se hace, lo pequeño se hace grande y lo grande se hace viral, ¿no? Y todo el mundo se entera. Entonces, ¿cómo es que últimamente, así como en algún momento pudieron señalar a la iglesia de Roma, ¿verdad?, de las cosas que hacía con los niños, ahora han salido cosas de adulterio y fornicación entre ministros cristianos? Pero entonces, cuando caminamos en el día a día, cuando caminando así sin juzgar, es que yo no juzgo a nadie porque no quiero que me juzguen, al final estamos cometiendo un error, porque entonces estamos tolerando. Las abuelitas decían, ¿verdad?, en México, dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata, decían, ella no sé si se acuerde. Porque es lo que pasa, que de algún modo al no decir nada, al tolerar, entonces de algún modo indirectamente estamos siendo partícipes, estamos aprobando. Por eso también otro pasaje dice, bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba, amén. Eso dice la palabra. Pero entonces dice aquí lo que nos está diciendo, porque bueno, algo que le quiero decir también, usted puede abrir su Biblia ahí en Mateo 7, en los versículos que está diciendo eso, donde dice no juzguéis para que no seáis juzgados, el Señor Jesús amplía aquella sentencia y dice, hipócrita, ¿verdad?, maneja la hipocresía. El mismo Señor Jesús dice, porque como tú teniendo una viga en tu ojo, le vas a poder decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo. Dice, no seas hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo, pero entonces dice, para que veas claramente y entonces puedas sacar la paja. Entonces, ¿qué está diciendo? Que lo que refiere a ti, tú que vas a dar cuentas de ti, tú que te ocupes de ti, en ti es una viga, la misma situación, y en el ojo de tu hermano Dios lo ve como una paja. O sea, porque al final tú no tienes control, no tienes poder, no tienes autoridad de alguna manera sobre la otra persona, ¿no? No te puedes meter en su cabeza y tomar una decisión, etcétera. Pero sí dice, sí puedes considerarte a ti mismo. Entonces, el punto 1 es considerarme a mí mismo. Y este tema viene a colación porque hoy que vamos a participar de la mesa, usted sabe, 1 Corintios 11, dice, examínese cada uno. Cada uno vamos a dar cuentas de sí.
Y entonces dice, porque si nos examináramos, dice, no seríamos condenados, no seríamos juzgados, no seríamos castigados. Dice, pero como no nos consideramos, somos juzgados, somos castigados, y en la misericordia de Dios, dice 1 Corintios 11, es para que Dios no nos condene con el mundo. Amén. Así lo dice la palabra. Entonces sabemos al momento de participar de la mesa, amén, podemos saber, no, bueno, no que tengamos licencia, o sea, pudimos haber fallado en el mes, en algo, pero el Señor nos da la oportunidad, y antes de cualquier otra cosa, incluso en el Padre Nuestro, antes de pedir por la material, dice, siéntate a la mesa, pide por el pan, es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces la comunión es lo importante para Dios. Pero entonces Él dice, le digo esto de la Santa Cena porque Primera de Pedro 4, como estábamos leyendo hoy, dice, es tiempo, dice el apóstol Pedro, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y él hace una advertencia, dice, si el juicio comienza por la casa y los de la casa con dificultad se salvan, dice, ¿dónde quedan aquellos impíos que no obedecen al Evangelio? Amén. Pero entonces está diciendo como aquel refrán de los abuelos, ¿ah? El buen juez por su casa empieza. Amén, eso es lo que nos está diciendo. Yo no puedo, en la imagen que poníamos para anunciar el tema de hoy, poníamos así un dedo señalador, y algún tiempo se nos enseñó, tú señalas para allá uno, pero a ti te están señalando 3 o hasta 4, depende de cómo pongas tú, pero al menos 3 están señalándote a ti, ¿verdad? Pero el punto no es que entonces tú no digas nada, pero sí que te consideres. Hay gente que, le digo, muy fácilmente habla de los hijos de otros para condenarlos, para juzgarlos, y resulta que después en casa tienen el problema, cualquiera que sea. Entonces no estoy diciendo que no tengas una opinión al respecto, pero sí que tengas cuidado al momento de emitir un juicio, porque entonces dice aquí, dice, tú que juzgas practica lo mismo, pero entonces dice el Sermón del Monte, ¿verdad? Con la medida que, ese sería el punto 2, con la medida que mides, dice Mateo 7:1, no juzguen para que no sean juzgados. Y entonces dice el Señor Jesús, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida que midan, se les medirá. La medida que midan, se les medirá. Entonces, bueno, una cosa es lo que dice la letra, ¿va? Porque de hecho en el griego usa la palabra metrón, así como un metrónomo, así como cómo voy a medir. Pero usted sabe que, viendo los ejemplos en la Biblia, al usar la palabra medida se refiere a la reciprocidad, se refiere a que sea a la correspondencia, ¿va? Que sea correspondiente. ¿A qué me refiero? Usted sabe la conocida ley del talión, allá en Deuteronomio dice ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que si en alguna falta entre un hombre, bueno, un humano contra otro humano, la falta solo le afectó un ojo, bueno, entonces ojo por ojo, o sea, tú también vas a perder un ojo. Le afectó un diente, bueno, diente por diente, ¿va? Ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué pasó? Que entonces, usted puede ver ahí desde Génesis, dice Lamec, dice, me fui herido por un joven, dice, pero hasta 7 veces, entonces no era solo una vida, sino que lleva a cobrar 7, ¿sí? Entonces cuando el cobro de la venganza, el cobro del castigo ya supera la falta inicial, a eso se refiere la medida. Un ejemplo más lo va a encontrar ahí en Apocalipsis 11, cuando el apóstol Juan dice, me dieron una caña como de medir. Y usted va a encontrar en el verso 1, dice, Dios le dijo, mide el templo, mide el altar y mide a los que en él adoran. Amén. Entonces por eso le digo que al usar la palabra medida es correspondencia, ¿no? Entonces yo no puedo ir más allá de lo que fue la falta. Con los niños pequeños, ¿verdad? Tiran el vaso de leche y a veces les damos unas buenas. Solo fue un vaso de leche, solo fue un vaso de vidrio, o sea, pues hay que recogerlo para que no se corte, y al final solo vas a reponer un vaso. Ya sé que había mamás que decían, me rompes uno, me pagas la docena, así decían nada más. Pero a veces con los niños nos pasamos, ¿no? A veces nos pintan una pared y pues bueno, habrá que limpiar, volver a pintar si no usamos pintura especial para eso, pero a veces va peor. Hay niños que han parado hasta en el hospital, o que tristemente, ¿no? Lo primero que se encuentra en la casa, el cable, qué bueno aquellos que con la chancla, pero el palo de la escoba, el cable de la plancha, etcétera, 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 algunos hasta conectada, les tocó, ¿verdad? Entonces por eso dice, con la medida que mides, se te medirá. Entonces en el templo le decía, vas a medir el templo, mide el altar a los que adoran en él. Entonces, si es un templo grande, un altar grande, y yo traigo poquita adoración, poquita ofrenda, no estoy hablando de algo económico, entonces yo voy a quedar, voy a ser medido como alguien pequeño, ¿eh? Entonces así el Señor Jesús, cuando habla de la medida, dice, el que enseña estas cosas pero no las vive, muy pequeño va a ser llamado allá en el reino. Dice, pero el que las vive y las enseña va a ser llamado grande. Entonces me estoy explicando lo que es la medida que se está usando.
se está usando una medida de cómo lo estás viviendo. O sea, si tú vives lo que predicas, obviamente vas a tener más peso, una medida mayor. Pero cuando no la tienes, entonces lo que va a pasar es de que te van a medir como alguien pequeño. Quizá no pierdas la salvación, pero la medida cambia, o sea, cómo te miden, ¿verdad? Es menor. Pero entonces lo que me está diciendo aquí, yo le puse aquí en los puntos, que tengo que considerar la medida, ¿verdad? ¿Cuál es mi medida? ¿Por qué lo estoy juzgando tanto? Porque en la cuestión de cuando emitimos un juicio, a veces tiene que ver de, oh, pero es que tú eres un influencer o tú eres una persona importante hoy día, ¿no? No, o sea, entonces el Señor Jesús fue, bueno, la ley de Moisés fue muy clara de, no vas a hacer acepción ni con el pobre ni con el rico, vas a aplicar el mismo principio. De hecho, los principios de Dios por eso son principios, no cambian, son los mismos, Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Él no ve si eres más rico, más pobre, más guapo, más guapa, más feo, más... No, Él es lo mismo, juzga igual el Señor, amén. Pero el problema somos nosotros, que como humanos, dijo el Señor Jesús, ustedes juzgan según la apariencia. Dice, pero entonces ustedes nada más les dijo, el juicio que uses, con ese te van a juzgar. Y la medida con la que midas, con esa te van a medir también. Obviamente aquí no es tanto los hombres, sino Dios mismo. Dice, ok, tú a este lo perdonaste y a este no. Recuerda la parábola de aquel siervo que le debía a su amo 50 y entonces él le dice, no tengo para pagar, perdóname, y dice, bueno, que te lo perdono. Y luego encuentra a otro que le debía menos que eso, no recuerdo la cantidad exacta, le debía menos que eso, y dice que lo ahorcaba y le decía, págame lo que me debes, y dice que lo fueron a acusar con el rey. Y dice, oye, esos 50 yo te los perdoné porque me suplicaste. Dice, ¿tú no tenías tú que hacer lo mismo? Así como recibiste de gracia, dar de gracia. Entonces ahí fue la medida, ¿no? O sea, yo usé misericordia, yo no me fijé en lo que me debías al final. Usé misericordia, tú tenías que usar la medida de misericordia. Pero ahora por cuanto tú no usaste la misericordia, sino que usaste el reclamo al que tenías un derecho, entonces ahora, dice la parábola, enciérrenlo y que no salga de la cárcel hasta que pague el último cuadrante. Ahí usted lo puede buscar, ¿sí? Bueno, entonces eso significa la medida y el juicio. Luego vamos al punto 3, mire. Punto 3. Juan 8:15. Dijo el Señor Jesús, ustedes juzgan según la carne, así como le dijeron al profeta Samuel, ¿verdad? El hombre juzga conforme lo que tiene delante de sus ojos. Dios mira el corazón. Entonces dice, yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, dice, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Es por eso que en todo juicio injusto, como cuando el Señor Jesús es llevado ante Pilato, cuando los discípulos o los apóstoles son llevados al concilio, ahí en el libro de los Hechos, siempre va a encontrar la variante de que había testigos falsos, ¿no? O sea, le oímos hablar blasfemias, dijo esto y dijo lo otro. Porque en la ley, dice verso 17, está establecido que por el testimonio de dos hombres se hace verdadero. Aquí obviamente Jesús dice, yo doy testimonio de mí mismo y el Padre que me dio da testimonio de mí. Entonces quiero que lo vea en las sandalias de Jesús. Como los fariseos, los escribas y la gente que no lo quería, le decían, tú no eres hijo de Dios. Y es así como si me dijeran, tú no te apellidas Aguas, ¿no? Si usted conoce a mi papá, lo ve su rostro, decir, igualito, ¿no? Entonces, no, así como, bueno, si tú no me crees, pues es tu problema, ¿no? Pero entonces, refiriéndome al testimonio, pues ahí están las obras, ¿verdad? Está el papel, está mi acta de nacimiento, quizá hay fotos, está la genética, ¿verdad? Los rasgos genéticos, o sea, no puedes decir que no, ¿me explico? Entonces aquí lo que el Señor está diciendo es a los testigos, ¿verdad? Considera a los testigos, y es lo que le decía, hoy día, así como en su tiempo se señalaba a la iglesia de Roma, y ok, todo es lamentable de los dos, de lo que sea, ¿verdad? El pecado es pecado, pero hoy está saliendo así de que no, no voy a dar nombres, pero ahí están los videos y las noticias, y de que cayó con fulano y que cayó con mengano, o con mengana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que quizá en la congregación había gente de que veía que el pastor andaba mal, que el pastor le mandaba regalos a la muchachita y todo, pero nadie decía nada porque, no, es que no debemos juzgar para no ser juzgados, no. Imagínese usted el padre de la muchacha o la señora, o no sé, ¿no? Familiar, oye, eso no está bien. ¿Me explico? Porque si no, entonces pasa esto, porque oye, se oye esto, o sea, bueno, ya sé que también no te tienes que guiar por el que dirán, pero usted puede ver que el Señor cuando descendió, por decir allá en Génesis, con Sodoma y Gomorra, le dijo a Abraham, he descendido para ver
para ver si lo que se oye, el clamor que ha llegado a mí, es correcto, es verdadero. Entonces había un clamor, y entonces el clamor despierta a Dios a ver qué está pasando. O sea, entonces primero es lo que Dios oye, pero entonces Dios viene y verifica, ¿no? Bueno, entonces es lo que le quiero decir es nuestra vida humana, es lo mismo. Oye, se oye que el pastor anda saliendo aquí, allá, que es medio cusco, etcétera. Si lo dice más de uno, hay que tener cuidado, porque entonces yo sé que tristemente se presta a manipular desde aquí, ¿verdad? Es decir, la murmuración y condenar, pero si lo ve más de uno, si incluso la gente del mundo, porque a veces son los que dicen, ¿verdad? Me ha sorprendido mucho comentarios de gente del mundo. O sea, no es gente de iglesia, gente religiosa, gente que tiene su fe a su manera, pero conceptos que tienen, digo, wow, ni aún los cristianos los tenemos así tan marcados a veces. Entonces no sé si me estoy dando a entender aquí para hacer un juicio correcto. Y bueno, no estoy invitando, esta predicación no es una invitación a juzgar, de salga de aquí y ahora sí ya está certificado para juzgar. Dios no nos puso para juzgar, amén. Jesús mismo en los evangelios dice, yo no vine a juzgar al mundo. Juan 3, yo no vine a condenar al mundo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, amén. Lo vamos a leer más adelante. Si yo no vine a juzgar, vine a traer espada, pero no vine a juzgar. Así también nosotros, yo no vine a juzgar, pero en mi caminar, las cosas que van a ponerse delante de mí, cosas que me van a afectar obviamente a mí, a mi familia, obvio que yo tengo que, cuando tenemos hijos adolescentes y que se quieren hacer un hoyo aquí, un hoyo allá, usar cierta ropa, ¿verdad? Hija, estás enseñando de más, ¿no? Los que tenemos mujeres. Hija, eso no está bien. Y ya cuando tienen un poquito, cuando les llega así un poquito más la rebeldía, ¿y por qué, verdad? ¿Y por qué? ¿Y dónde dice la Biblia que no me puedo tatuar y que no puedo hacer esto? Espérame, uno tiene que decir la Biblia con doctrina, ¿va? A ver, está aquí, está aquí. Y bueno, gracias a Dios que nos da la gracia, pero lo que le quiero decir aquí entonces es, ¿qué pasa con lo que oímos? ¿Qué pasa cuando hay testigos? Cuando no es que alguien esté inventando, cuando no es el chismoso, la chismosa de la iglesia. Digo chismoso porque los hombres a veces somos más chismosos que las mujeres, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay un testigo? Son testigos. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a ver, porque entonces aquí sí entra la variante de la murmuración, se presta de que, entonces, ¿qué murmuramos? Mire, Pablo le dijo a Timoteo 5:19, contra un presbítero, o sea, yo le puse un presbítero, pero la palabra es anciano, ¿eh? Contra un presbítero, un anciano, dice, no admitas acusación, pero no dice que no la admitas, sino que dice aquí, sino con 2 o 3. O sea, ya cuando cualquier ministro, ¿se acuerda que empezamos leyendo Romanos capítulo 2? Déjame se lo pongo aquí. No tienes excusa, hombre, quien quiera que seas. Amén. El principio va a ser el mismo, quien quiera que seas. Entonces le estamos manejando esto porque a veces se presta a la manipulación, se presta a la murmuración, gente que, oye, pero ¿te consta? ¿Lo viste? Ah, no, pero es que, mira, pusieron esto en el Face, en el TikTok. Bueno, una cosa es lo que se ve ahí y otra cosa es lo que es, ¿verdad? Me acuerdo de una ocasión que un hermano lo fueron a acusar con el pastor porque salió de un bar, así maltrecho, así la ropa desgarrada, a altas horas de la madrugada, y alguien lo vio y fue con el pastor y le dijo, no, es que yo vi a tal hermano y es de los ancianos, y ok, lo mandaron a llamar a ver, que te vieron así, ¿qué pasó? Ah, no, pues sí, pues ya ve que tenía 2 meses sin trabajar, encontré trabajo ahí, y pues ese día se pelearon los borrachos y pues yo salí de mi turno, pero me salí, pues como estaba, con la ropa desgarrada. Pero aquel hermano fue y dijo, no, ya ve, y ahí hay mujeres de mala muerte, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue y hizo un drama y la cosa es que la realidad era otra. Y el pastor estaba enterado de la situación de, pastor, no encuentro trabajo, voy a tener que agarrar ahorita esto en lo que encuentro algo más digno. Y, ok, hijo, dale, ¿no? Entonces dice aquí, contra un presbítero, dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pero le digo, si hay, ya no es la idea de uno, no es alguien que sembró un chisme y se divulgó, sino que yo me consta que vi esto así, mira, yo no me pregunten, pero yo vi esto acá. Ah, entonces hay que actuar, ¿verdad? Porque entonces le digo, así como en su momento nos llenamos de acusar para allá, para el país de la bota, ahora también acá están saliendo casos, ¿no? Y así, y no hacemos tanta bulla. También destrozamos, ¿verdad? Porque así nos gusta hacer leña del árbol caído, pero más antes que restaurar en general. Pero entonces me está diciendo, tienes que actuar, amén. O sea, no vas a admitir murmuración, pero también si hay testigos, si hay testimonio, entonces tienes que poner cuidado, ¿eh? Oye, vienen y te dicen, no, oiga, hermano, mire,
no me corresponde, pero vi que su hija posteó algo así, mire, ¿usted tiene TikTok? No. Bueno, mire, yo no soy quien para decirle, pero mire, yo vi que su hija anda poniendo fotos así medio raras, ¿no? Y eso de las fotos, porque si supiera tantas cosas que se entera luego uno, ¿qué hacen los muchachos? Para obtener incluso dinero, no estoy diciendo que se prostituyan, pero casi. Ay, Señor, entonces, a ver, hija, ¿qué onda? ¿Qué es esto que oigo de ti? A ver, me están diciendo esto, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y de ahí en cualquier nivel de relación, ¿verdad? También, porque se ha dado hoy día, ¿ok? Bueno, vamos a, entonces, ¿cómo seguimos? Porque entonces me está diciendo, ok, me dice la Biblia que tengo que hacerme un juicio, hacerme una opinión de las cosas de esta vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Juan 12:47, dice el Señor Jesús, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Ve lo que dice el Señor? Yo no le juzgo. Porque a veces pensamos, ahora que pasaron los huracanes, todo, juicio de Dios, y a veces hay gente que se lo dice, y pues si Dios se lo reveló, pues amén, ¿verdad? Pero en general Dios no es así, dice, Él no se complace en el castigo. Claro que también cuando la gente no entendemos, pues obvio que, como ahorita en la Santa Cena, ¿no? Dice, unos están debilitados, otros están enfermos y otros de plano ya duermen, dice la Escritura. Pero entonces dice aquí, yo no lo juzgo, porque yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice, el que oye mis remas, dice, yo no lo juzgo. El logos que he hablado, le juzgará en el día postrero. Entonces, ¿cómo le digo? Cuando a Jesús le decían, tú no eres hijo de Dios, hoy todos los que dicen, dame un versículo donde Jesús diga, yo soy Dios, adórame. No lo hay textualmente, por eso me lo dices así. Claro. Pero entonces, si tú le dijeras a Jesús, tú no eres hijo de Dios, bueno, están las obras, está el testimonio cuando me bauticé, ya hoy día está la resurrección, dice que ese fue el testimonio del Padre, ¿verdad? Dice que el mayor testimonio de Jesús es que Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces, si no quieres creer está bien, yo no te juzgo, pero al final la palabra ahí está, o sea, yo te lo dije. Tú no lo creíste, tú te creíste muy intelectual, etcétera. Bueno, ese ya es tu problema. Pero esa palabra, dice aquí, te va a juzgar en el día postrero. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? Entonces vean lo pesado que es, porque dice 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Sé que su mandamiento es vida eterna, así puedo que yo lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, a veces decimos, la doctrina cristiana no se impone, se expone. De un ángulo, ¿verdad? Porque viéndolo como el Señor Jesús lo veía, es de, ok, no estás obligado a creer, pero sabe que esto no es de Dios, no es mío, o sea, así lo ve Dios, ¿no? Así es, te guste o no, así es, y punto. Wow. Entonces dice aquí, ok, yo no te juzgo, recházalo si quieres, pero esa palabra te va a juzgar. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy? Entonces, a ver, cuando luego el otro día mi hija me preguntaba, papá, ¿y por qué no puedo usar esa playera de un dragón si el hijo del pastor X trae, ¿no? No sé el hijo del pastor, pero aquí en la Biblia está claramente, o sea, sí podemos encontrar la referencia del dragón en la Biblia y no es algo bueno. Ahí se queda la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el dragón, ¿no? La cola del dragón y todo. Digo, entonces por eso no, o sea, si lo quieres separar, así como que es algo aparte, ok, pero pues aquí está, entonces no. Ahora que viene la temporada de los muertos, ¿verdad? También, ¿y por qué no me puedo disfrazar? Pues Dios es un Dios de vida, no de muerte, amén. Y así cosas, entonces dice ahí, o sea, entonces lo que le quiero decir es la palabra. A ver, está en la palabra, porque entonces, ¿dónde dice en la Biblia que es pecado de la marihuana? Y entonces, ¿no? Y ahí, a ver si no me tienen el video. Pero entonces, ¿qué pasa si se usa para la medicina? Y son cosas bien diferentes, ¿no? Son cosas bien diferentes aún en los países, porque yo aquí les cuento, aquí estamos en Estados Unidos y el que es vicioso en general tiene para pagarse su vicio. Pero usted que es de México hacia abajo, sabe que hay gente que le gusta el vicio y es que termina delinquiendo para pagar su vicio, ¿sí me explico? Es lo grave del asunto. Bueno, dentro de las cosas, pero entonces el punto es la palabra, entonces ya tiene usted que conocer la palabra y decir, bueno, mira, no está literalmente, pero aquí está este verso, aquí está este otro verso, aquí habla de la hechicería y implica esto, ¿sí? Entonces ahí está. Y si no está, no está, porque hay quien pueda decir, bueno, ¿dónde dice que es malo tomar? Jesús convirtió el agua en vino y a Timoteo le dijeron, pues claro, el problema ha sido a través de los años, ¿verdad? Que tristemente cuánta gente no ha atentado contra otro bajo la influencia del alcohol. Los accidentes automovilísticos, vean las estadísticas, porque a usted y a mí no nos toca, no le damos tanto peso. Pero la gente que perdió un familiar ahí, la gente que no perdió un familiar, pero que quedó en un estado vegetal o de inmovilidad,
Es algo bien drástico, ¿verdad? Que deberíamos de poner atención. Deberíamos de poner atención a lo que está escrito en la palabra. El punto aquí es, si está en la palabra, ¿verdad? Considera la palabra. Está en la Biblia, por algo está. Y hay cosas que a lo mejor que dicen, mira, hay cosas, no lo entiendo, pero lo creo. O sea, sé que me conviene al final, amén. Y simplemente aceptarlo y vivirlo así. Entonces, si está en la palabra, a ver, ¿está así establecido? No, no está. Esto está en figura y así. Entonces, bueno, o sea, entonces, lo que le quiero decir, tiene usted que ver cómo está en la palabra. Si está directamente escrito, explícito o no. Hay cosas que son explícitas y no les hacemos mucho caso. Amén. Porque es algo que, por si la gente siempre dice, no, es que el amor al prójimo implica muchas cosas, como el que no codicies a mi mujer. Y yo sé que a lo mejor hay gente que la codicia y viceversa y etcétera, ¿no? Entonces, queremos hablar de cosas que ni siquiera conocemos si están en la palabra como están. Amén. Vamos a ver, entonces número 5:30. Perdón, Juan 5:30. Juan 5:30, el siguiente punto. Dijo el Señor Jesús, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, no, entonces no es que Jesús juzgara por los chismes, ¿verdad? No. Al Padre, ¿verdad? Padre, esto se oye de este hermano, de este pastor, de este hijo, de esta hija. ¿Tú qué dices, Padre? Entonces, así como le dijeron a aquella mujer que trajeron ante Jesús, que la querían apedrear, ahí sí le salió el celo por la palabra, ¿verdad? Y Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? El Señor estaba ahí inclinado escribiendo en tierra y dice, como insistieron en preguntarle, ya fue que le dijo, bueno, pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque no estaban cumpliendo la ley y todo lo que ya hemos estudiado en otro momento. Pero el punto aquí es la voluntad. Le dijo el Señor, yo no vine a perder vidas, sino a salvarlas, ¿no? Entonces yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del que me envió? Tesalonicenses 4:3, tu santificación. Es algo que a lo mejor no va a gustar muchito, pero dice ahí que te apartes de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, hay veces que nos va a pasar como a Jonás. Queremos ver el castigo en Nínive, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor va a decir, ok, me voy a retractar del mal que había decidido hacerles a causa de su pecado, los voy a perdonar. Ah, Señor, ya ves, pues por eso no quería predicar. Así le pasa a Jonás. Pero es que a veces así queremos también en nuestro día a día, ¿va? Queremos más bien ver el castigo y que se satisfaga nuestra sed de justicia que la voluntad de Dios. Por ahí hay un video de los años 80, ¿no? Es de Estados Unidos, un señor americano. Ya ve que aquí hay cuestiones seriales, ¿verdad? Delincuentes seriales. Un hombre que había abusado de no sé cuántas mujeres. Y ya cuando lo condenaron a muerte, y el caso es de que cuando pasan los familiares de cada víctima, todos, ojalá te pudras en el infierno y muérete y qué bueno que te agarraron, etc. Pero pasa un hombre americano, o sea, alto, barba, blanca, y le dice por su nombre, no recuerdo el nombre de esta persona, usted lo puede buscar en internet, pero dice, señor tal, dice, yo soy el papá de tal persona, dice, y usted ha puesto en un punto crítico mi fe. Dice, usted, dice, como puede ver, pues no hay gente, no es bien apreciado aquí en la sala, ¿verdad? Aquí en la sala del tribunal. Dice, pero yo no vengo en mi nombre, yo no vengo a hacer mi voluntad, dice, porque lo que haga no me va a devolver la vida de mi hija. Dice, pero como un hombre de fe, vengo a decirle que lo perdono. Y lo impresionante es que de todo lo que soportó que le dijeran que se fuera al infierno, todo lo feo que le dijeron, él se inmutó ni nada, pero cuando este hombre le dijo eso, casi se le sale una lágrima al Señor. Sí, vengo a decirle que lo perdono. Y que espero que también encuentre ese perdón de parte de Dios. Wow. Entonces es lo que le digo, como un ejemplo así muy drástico, porque entonces dice aquí, no busco mi voluntad, no busco ver el castigo, sino la voluntad del que me envió. Dice, yo no vine a perder las almas. Amén. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, esos que te rechazaron, ¿quieres que oremos como Elías y hagamos descender fuego del cielo? Yo pienso y digo, usted y yo no le diríamos al Señor Jesús en su cara, si no pudiéramos o no creyéramos que vamos a poder hacer algo, ¿verdad? Les dije, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? No saben de qué espíritu son. No venimos a perder alma, venimos a salvarla. A veces toca perdonar, como decimos en México, apechugar. Es como, ay Señor, pues, yo no quisiera, pero tu palabra dice, amén. Por eso los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque si se necesita para perdonar
al que nos ofendió, al que nos ninguneó, nos cacheteó, etcétera, etcétera, pues aumentanos la fe. Amén. Entonces buscar la voluntad del Padre. Y va a ser un juicio justo. Pareciera injusto, pues ¿cómo? Es injusto. Aquí los muchachos dicen, it's not fair, ¿eh? No es justo. Pero sin embargo va a ser. Entonces por eso veíamos hace unos domingos, ¿eh? La justicia de Dios, Jehová Sidkenu, justicia nuestra. No es mi justicia, es la justicia de Dios. ¿Amén? Mire Juan 7:24. Juan 7:24 lo pusimos en el punto de considerar la ley divina, ¿verdad? Bueno, una cosa es la palabra y otra cosa va a ser la ley divina. Le puse la traducción en lenguaje actual. Dice la Biblia, no digan que algo está mal solo porque así les parece. Usted va a leer en la 60, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Aquí dice, no digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. Y a mí como me ha costado trabajo, voy con las redes, ¿verdad? Porque muy rápido uno le pone like, le pone la carita de enojado. Y luego mi hijo me dice, cuestiones de noticias de política, ¿no? Y ya investigaste, ¿es así? Pues no, pero me duele, ¿no? Entonces le digo, hoy día juzgamos aún por cómo nos sentimos, ni siquiera porque sea un hecho concreto. Y yo sé que también las redes están manipuladas, porque a veces que a mí me han borrado un montón de cosas de, es falso, esto atenta contra aquello. Pero cuando es algo que sí te consta y dices, esto no viola las políticas, ¿ok? Pues es la red, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, pero el punto es, no digan que algo está mal, solo porque sí les... Es que eso está mal, eso es del diablo. ¿Es del diablo? ¿En serio? Es del diablo. Pero bueno, tenemos que antes que ir viendo, a ver, es que esto está así, eso está acá. Pues como dice la Biblia, ¿ves? Al que es puro, todo es puro. Pero al que no, pues también todo le es impuro. Entonces así muchas cosas, muchos de los pleitos hoy día, así nos la pasamos. Y dice, no digan que algo está mal solo porque sí les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que... Y entonces aquí es donde uno toma esa parte de todo hombre sea pronto para huir, tardo para irar, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque entonces a ver en lo que investigo, si es así o no, pues ya va. Yo apenas igual puse por ahí un post y me dijo alguien, no, es que no es así. Digo, bueno, es que en mi caso fue así. O sea, sé todos los conceptos que pueda manejar, pero en mi caso fue así. Entonces, esa es mi molestia, ¿no? Ah, ok, bueno, está bien. Entonces ya fue por experiencia, pero bueno. Deben estar seguros que así es, ¿no? La ley divina. Entonces, ¿qué está escrito en la palabra? Porque aquí dice, cuando lee la original que dice, juzgad con justo juicio, ese justo juicio me dice la ley divina. La ley divina. O sea, ¿qué dice Dios al respecto? Entonces tenemos que ver ahí de, bueno, ¿qué ley estipuló Dios aquí? No, pues estipuló esta ley, ¿no? Pues entonces lo vamos a manejar por esa ley. Y fíjese algo que le quiero compartir. Esta cita subrayela ahí en su Biblia, dice Mateo 23:23. Le dijo el Señor Jesús a los escribas, dice, vosotros escribas y fariseos hipócritas. Dice, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dejaste lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Verso 24 dice, guías ciegos. ¿Se acuerdan que se dijo? Como un ciego guiará a otro, dice, van a caer en el hoyo. Entonces un guía ciego es alguien que solamente quiere ver la ley. Los religiosos de la iglesia es que ¡pah! Y te aplican la llave del diácono y eso no es de Dios, ¿verdad? Pero el Señor Jesús les dijo, acuérdense que los escribas eran los que transcribían letra por letra. O sea, si alguien conocía la Biblia, la escritura, eran ellos, ¿verdad? Los escribas. Pero dice, pero dejaste lo más importante. Ciertamente es la justicia, pero también la misericordia y la fe o la fidelidad de Dios. Wow. Entonces nosotros queremos solamente aplicar, literal. ¿Dónde está la misericordia? Porque Proverbios dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dios no quiere la muerte del que muere. Si quiere que nos arrepintamos, claro, fue el llamado de Jesús, arrepentidos y convertidos. Amén. Pero antes de aplicar la justicia, todo aplicar la misericordia y la fe, y entonces entra Cristo mismo. Antes de aplicar el castigo, es paciente, no quiere que perezcamos, que procedamos al arrepentimiento. Un día va a llegar al límite, claro. Pero antes de esa sentencia de justicia, de ira, estuvo la misericordia y la fidelidad de Dios. Amén. Eso es la ley divina. Y vamos a ver las últimas tres. Romanos 2:16 dice, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén.
Entonces ahí secreto es la palabra cripto, así como la criptomoneda, cripto. Lo escondido, lo oculto, Dios lo va a juzgar. Lo que cada uno hemos escondido, ocultado, dice, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Entonces cada quien, por eso yo le digo a mi hija adolescente, le digo, es mejor que no tengas que ocultar y avergonzarte, mejor. Decía mi pastor de niño, es mejor una vez descolorido que muchas colorado. Porque así pasa, si guardamos cosas, tarde o temprano va a salir a la luz. Tarde o temprano va a salir a la luz. Y entonces dice aquí, Dios va a juzgar los secretos. Este va pegadito al otro, mire, 1 Corintios 4:3. Es algo que está claro, ¿verdad? Los secretos. 1 Corintios 4. Dice, aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso soy justificado, porque hay gente que le predica con el es que yo no necesito de Dios, yo no mato, yo no violo, yo no hurto, etc. Bueno, aunque mi conciencia, o sea, aunque he cumplido esa ley, literal, no, por eso soy justificado. Quien juzga es el Señor. Y dice en la Biblia, bueno, el apóstol Pablo dice, así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz todo lo que está escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. En Romanos les dice, ¿quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y recibirás alabanza de ella. Entonces dice aquí, Dios va a sacar, va a poner al descubierto las intenciones del corazón y entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Es otro tema, a quienes Dios les dio alabanza. Pero bueno, entonces vea cómo entonces aquí mi intención. ¿Quién la conoce Dios? Una vez que vinieron unos dos hermanos con Jesús de, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Él les dice, número 1, nadie me ha puesto por juez sobre ustedes. Número 2, guárdense de toda avaricia. Entonces vea cómo el Señor luego lo discernió. Es esto, la intención del corazón. Tú no quieres la justicia. En tu corazón hay avaricia. ¡Wow! El Señor es sabio, ¿verdad? Entonces así, Él va a poner tú querías esto. Tú dijiste esto, pero tú querías esto. Tú decías, yo no he adulterado, pero yo vi cómo codiciabas en tu corazón. Tú seguiste, no asesinarás, pero yo veía cómo en tu corazón te enojabas y a tu hermano le decías fato. ¿Se acuerdan? Le estoy citando al Sermón del Monte, porque entonces son las intenciones del corazón. Lo literal tú lo puedes cumplir, pero la intención, esa es otra cosa. Y ya por último, no se lo puse aquí, pero le puse la cita de Apocalipsis. Dice que Dios va a juzgar las obras del corazón. Apocalipsis 20:12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. Está hablando de edades grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Dice que no soy el libro escrito en el libro de la vida. Fue juzgado por las obras. Entonces hay buenas obras, hay malas obras y obras muertas. Ese es otro tema. Buenas obras, malas obras, obras muertas. Pero fueron juzgados por, ya juzgué tu intención, ahora la obra. O sea, tú querías esto y terminaste haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Entonces se da cuenta cómo es Dios. Empieza con la intención. Así como al enemigo, Ezequiel 28. Tú decías en tu corazón, me sentaré, seré semejante al Altísimo. Y pusiste tu trono y hiciste esto, te corrompiste. Es lo que estoy juzgando en ti. ¿Me explico? Entonces todo esto es porque vamos a participar de la mesa del Señor. Vamos a participar de la mesa y acuérdense, 1 Corintios 11 dice, júzguese, examínese cada uno. Examínese cada uno para no ser castigado, para no ser condenado. Entonces si usted, y entonces le decía al principio, seamos honestos, porque es muy fácil decir la iglesia me lastimó y yo no voy a regresar ahí porque son puros hipócritas. ¿No será que usted mismo desde un inicio estaba consciente que estaba mal esa relación? Desde un inicio estaba consciente que esa decisión que estaba tomando no es que lo juzgue el sistema de la iglesia, es que usted conoce la palabra, conoce la Biblia, tiene el Espíritu Santo dentro de usted y sabe que no está bien, que el Espíritu Santo le dijo, no lo hagas, no te conviene, no voy contigo en este asunto. Y entonces es más fácil acusar a los que ve, decirme, no, porque me juzgan. Y no es más bien un eco de su misma conciencia. Tiene que ser bien honesta. Pero entonces también decirle, no puedo seguir así, Señor. Yo se lo he dicho en algunas cosas, Señor, hoy no tengo, la verdad, si te dijera hoy perdóname, te lo voy a decir de labios para afuera porque en realidad no tengo la intención de cambiar. Y no te lo digo por afrentarte ni con orgullo, te lo digo con temor, o sea, porque debe de temer cuando usted no tiene la intención de cambiar, que está consciente y que no quiere cambiar. O que no puede, hay dos cosas, ¿verdad? Cuando no quiere y cuando no puede.
pero cuando quiere y se dispone, entonces no desaproveche la oportunidad. Dice, Señor, mira, yo ni sé cómo, pero yo quiero abrazar esto. Yo quiero, Señor, hoy salir de esa situación. Yo quiero poder hoy terminar con esto. Hoy, Señor. Porque si no lo hago hoy, tarde o temprano no me va a alcanzar el juicio. Y si yo tengo la oportunidad de participar de la mesa y que sea de bendición y no de maldición. ¿Bueno? Entonces, antes de participar de la mesa, vamos a orar. Póngase a cuentas con el Señor y dile, Señor, perdóname. Padre Santo, en esta mañana nos presentamos delante de ti para darte gracias por la vida, por tu misericordia, por esta palabra, Señor. No es una invitación a juzgar, es más bien qué cosas debemos de considerar para juzgarnos primeramente a nosotros mismos. Como dice tu palabra, hay cosas que nosotros juzgamos en otros con tanto celo, pero cuando es para nosotros somos tan permisivos, Señor. Somos tan condescendientes y te pedimos perdón por esa actitud, Señor. Te pedimos perdón porque a veces es desmedido el juicio que emitimos contra la falta cometida. No vemos cómo lo que emitimos de juicio va a restaurar, a resarcir el daño. Hablamos de restauración, pero no restauramos, Señor. Perdónanos por eso. Señor, perdónanos por las veces también que quizá en ignorancia, quizá en temor, ¿verdad? No, y no digo que nos dejemos llevar, pero tu palabra es clara y dice, como, mientras haya 2 o 3 testigos, pon atención al testimonio. Pon atención a lo que tienes que cuidar antes de que tengas que ir ante un tribunal, antes de que venga alguna situación que te salga de control, al nivel que seamos, porque tu palabra es clara, quien quiera que seas, seas una oveja, seas un ministro, quien quiera que seas, dice tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ignorar tu palabra, por no buscar o por a veces hacer más mística las cosas de lo que son cuando no están en tu palabra. Quizás están en la historia, quizás están en el concepto de algún hombre, pero no es algo que tú hayas dicho en tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no buscar tu voluntad, por guardar a nuestro corazón más el deseo de ver el castigo y el juicio que ver la misericordia, la justicia, la fe en la vida de las personas, Señor. Perdónanos, Señor, por pasar por alto muchas veces lo que tú has establecido como una ley que no va a cambiar, que es invariable, una ley que no va a ser quebrantada, dice tu palabra, Señor. Perdónanos por atribuirnos cargos o funciones que no nos corresponden, como a veces queremos juzgar los secretos, a veces queremos juzgar las intenciones, y eso te corresponde solamente a ti. Y al final, Señor, al final, todo aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, dice tu palabra que será juzgado por sus obras. Así como toma hoy la responsabilidad, la decisión de decir yo no quiero nada con Dios, con Jesús, con esa misma responsabilidad va a responder por cada uno de sus actos. Señor, nosotros como somos lo vil y lo menospreciado, decimos, Señor, pues mejor te pedimos perdón ahorita. Perdónanos ahorita, nos examinamos, hemos de pedir perdón a que tengamos que pedirle perdón, renunciar a lo que tengamos que renunciar. No queremos tomar juicio ni condenación esta mañana. Queremos que esta copa sea una copa de bendición y que tu nombre sea glorificado, Señor. Queremos tomar una copa de bendición no solo para nuestros días aquí en la tierra, sino para la eternidad, hoy que nos das la oportunidad. Te suplicamos que así sea, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén. Bueno, nos despedimos de la transmisión y aquí nos preparamos, por favor, con los niños también.